especialista sobre precisamente este congreso en China. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Buenas noches. Gracias, Jorge. Bueno, a ver, ¿puedes explicar al público? Nosotros habíamos informado en octubre que se había realizado el Congreso del Partido Comunista. Ahora estamos hablando de la Asamblea Nacional Popular. ¿Puedes explicar al público cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, en realidad han tenido lugar dos eventos, ¿no?, que son los eventos políticos más importantes en el sistema político chino después de los congresos del Partido Comunista, ¿no? Y son las llamadas dos sesiones, o Lianghui en chino, ¿no? La primera es la sesión de la Asamblea Nacional Popular, que es el órgano más importante del Estado. Sus delegados son elegidos por las provincias, por las regiones autónomas, por las municipalidades que están bajo control directo del gobierno, y además hay delegados del Ejército de Liberación Popular, ¿no? Su periodo toma unos 5 años, son alrededor de 3.000 miembros que tienen una función más bien protocolar, ¿no? Su elección es un reconocimiento a su lealtad partidaria, a su mérito, ¿no? Pero digamos que no hacen una función de trabajo legislativo permanente, ¿no? Hay un comité permanente de esta asamblea que son 170 personas que sí trabajan de manera permanente, ¿no? ¿Cuál es la función de esta asamblea? Ellos aprueban leyes, designan al presidente, al vicepresidente de la República Popular China, y por recomendación del presidente de la República Popular China, pues también designan al premier, a los viceprimeros ministros, a los ministros y a otros altos cargos del Estado, ¿no? Lo que hay que entender es que estamos ante una lógica de un partido-Estado en donde el Partido Comunista Chino ejerce un rol de liderazgo fundamental sobre las instancias del Estado. O sea que aquí no existen sorpresas, ¿no? Las autoridades que son designadas por esta asamblea ya han sido previamente autorizadas por las instancias del partido. Y la segunda reunión es la reunión de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es un órgano consultivo, no deliberante, que da recomendaciones y que está compuesto por los denominados 8 partidos democráticos, por personalidades independientes, por representantes de distintos sectores sociales y económicos y minorías étnicas, ¿no? Entonces, la idea de esta conferencia sigue la lógica de la estrategia del Frente Unido, que busca que haya una instancia de diálogo entre el Partido Comunista y otras fuerzas vivas del país, y que el Partido Comunista Chino pueda ejercer un control sobre centros de poder que le son ajenos. Ahora, tú has dicho, es una reunión de 8 partidos democráticos, ¿cómo? ¿Pero no suponen que el Partido Comunista es el partido único? No, es que como digo, en este segundo cuerpo, que es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, pues participan estos 8 partidos democráticos. No tienen ninguna función deliberante. Ellos pueden hacer recomendaciones, pueden dar sugerencias, pero no ejercen ninguna función de gobierno. Lo que ellos deciden es asamblea. Pero no son partidos, no son partidos políticos. O sea, están reconocidos como partidos políticos. O sea, curiosamente, bueno, en China se suele decir que hay una suerte de multipartidismo, el cual no es efectivo. Evidentemente, el Partido Comunista es la fuerza que manda al Estado y que manda al ejército, ¿no? Entonces, los otros partidos pues tienen una función, digamos, más consultiva, pero no tienen una función real ni un poder real en los estamentos políticos del país. De acuerdo. En todo caso, efectivamente, la Asamblea lo que hace es ratificar lo que ya el partido ha decidido por su lado, ¿no? Básicamente, y como hemos visto ahora, de manera unánime, ¿no? Que esa es un poco la dinámica que se da en estos casos. Bueno, veamos un poco las decisiones que se han tomado, que tienen que ver, entre otras cosas, se aumenta, ¿no?, el rol del partido. Entiendo que el partido se está haciendo cargo directamente, ¿no?, de más áreas que antes estaban, digamos, pasaban también, había organismos estatales que se ocupaban de esas áreas, ¿no? Explícanos un poco ese tema. Bueno, o sea, se confirma esencialmente la línea señalada por el 20º Congreso del Partido Comunista de octubre, ¿no? O sea, se busca profundizar la centralización del poder en torno a Xi Jinping. Todos los cuadros que ostentan los cargos más importantes en el partido y en el Estado son de su círculo, ¿no? O sea, entre las 7 figuras más poderosas del Partido Comunista Chino, no hay representantes de otras facciones del partido, ¿no? Lo que mencionabas del incremento de las funciones, o el hecho que el partido tenga un rol más importante sobre instancias que antes estaban bajo el control del Estado,
pues es una dinámica que se ha venido profundizando. Por ejemplo, si antes el Estado manejaba la relación con los chinos de ultramar, pues ahora esa es una potestad que la maneja el partido, ¿no? En el campo de la regulación de la ciencia, la tecnología, el partido también está jugando un rol cada vez más importante, ¿no? Y algo que quería comentarte sobre algo que mencionaste es que el tema de la votación unánime busca dar una imagen de unidad de cara al exterior, pero sobre todo ante sectores de una población que han criticado mucho las políticas del partido con respecto al COVID-0, a los confinamientos, a la respuesta del gobierno de cara al brote masivo que tuvo lugar a fines del año pasado y la desaceleración de la economía, ¿no? Entonces, si el nacionalismo y la eficiencia al gobernar son los elementos fundamentales del contrato social chino, si uno de esos pilares se desgasta, el partido enfrenta una crisis de legitimidad. Entonces, lo que se ha buscado con esta votación unánime es dar una posición de unidad y de fortaleza, no solamente para el exterior, sino de cara al interior del país, ¿no? De acuerdo. Ahora, en materia económica también hay este tema de las empresas privadas, ¿no? Cada vez más se ve que de parte de Xi Jinping él está privilegiando las empresas públicas y en las empresas privadas hay inquietud, ¿no? Hay inquietud, además hay una ofensiva contra diversas empresas o todo el sector tecnológico. Incluso por ahí se ha arrestado, bueno, desapareció un banquero de un gran banco importante de China, que estaba enfocado también en el sector tecnológico, que eran sus inversiones en parte. Es decir, en el sector privado aparentemente hay una preocupación. Y ante eso, claro, la economía, pues, para que funcione bien, tiene que haber pues una inversión privada, ¿no? Incluso en China. Eso es un tema que obviamente preocupa. Entiendo que como una especie para tranquilizar a los mercados, se han mantenido a una serie de tecnócratas, ¿no? Sobre todo en el banco, lo que vendría a ser el Banco Central de China, ¿no? Que es el Banco del Pueblo, ¿no? Y otras ¿cómo se llama? Otras funciones. Cuéntanos un poco cómo va ese manejo, porque para tranquilizar precisamente a los mercados. Sí, lo que sucede, Francisco, es que antes del 20º Congreso del Partido Comunista, de lo que se estaba hablando en materia de reforma económica era que evidentemente debían haber más sociedades entre las empresas estatales y empresas privadas que habían logrado éxito, ¿no? Y eso tenía varias finalidades, ¿no? Una, por supuesto, el controlar a centros de poder ajenos al partido, o sea, que el Partido Comunista Chino pudiera tener un mayor control sobre estas empresas que se estaban volviendo actores no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Y también el fortalecer esta lógica de solidaridad, de desarrollo con calidad, de fomentar una mayor igualdad en la economía china, ¿no? Entonces se buscaba de alguna manera socializar las ganancias del sector privado y de alguna manera también volver públicas mejor dicho, privatizar también las pérdidas de las empresas estatales, ¿no? Entonces se habló de esto. Evidentemente esto generó preocupación. También se estaba desincentivando la especulación en el sector inmobiliario y eso también daba una señal a la economía que generaba preocupación con respecto a la desaceleración. Entonces, de alguna manera se ha retrocedido un poco en estas medidas porque se entiende que en este contexto la reactivación económica es absolutamente fundamental para fortalecer la legitimidad del partido y la capacidad de proyectar poder de China de cara al exterior. Claro, y efectivamente hablando de legitimidad, hay un artículo en New York, en el Foreign Affairs más bien, que dice que efectivamente, como tú dices, la legitimidad del partido reposa, entre otras cosas, por, digamos, que la economía vaya bien, ¿no? Que el nivel de la población pueda mejorar y todo lo demás. Pero claro, cuando surgen situaciones en las que el crecimiento baja, ¿no? Y entonces esa parte del contrato implícito, si se quiere, entre la población y el partido, pues se ve un poco tambaleante. Se dice que ahora lo que Xi Jinping, el Estado, quiere hacer un poco de la legalidad, digamos que lo que sustenta, ¿no?, la legitimidad del partido cada vez más sería, en todo caso, un sistema legal cada vez más sofisticado. Entiendo, según ese artículo, se están reforzando los tribunales, ¿no?
que por supuesto tienen que obedecer al partido, pero en todo caso de mayor conocimiento jurídico, algo por el estilo. ¿Tú qué has oído? No sé si has leído ese artículo o algunos similares que expliquen ese tema. Bueno, es que parte de una tendencia, ¿no? De esa suerte de Estado de Derecho con características chinas, ¿no? Evidentemente es un Estado de Derecho muy distinto al que podría existir en una democracia liberal, en el que hay pues una independencia de poderes. Aquí tenemos que entender que el Partido Comunista Chino tiene un rol prácticamente constitucional, ¿no? Está por encima de todas las instancias, controla a todas las otras instancias y centros de poder, pero evidentemente se busca en la administración de justicia que las decisiones que se tomen no sean arbitrarias, ¿no? Que se basen en lo que señalan las leyes, ¿no? Entonces, esto es una tendencia que ha venido tomando fuerza en los últimos años, que en el 20º Congreso del Partido Comunista también se ha hablado de eso, ¿no? Para darle mayor predictibilidad a los sectores económicos y también darle mayores garantías a una ciudadanía que no es monolítica, una ciudadanía que sí expresa críticas, que sí expresa contención cuando no está de acuerdo con las decisiones del partido, y eso es constantemente monitoreado. Precisamente yo creo que lo que sucedió durante la pandemia y en los últimos meses del año pasado, con estos confinamientos, las protestas que hubo, dan cuenta de eso, de que el partido evidentemente está escuchando lo que se dice y que tiene una capacidad de escuchar y de enmendar, ¿no? Claro, enmendó después del 20º Congreso del Partido Comunista, antes era totalmente imposible, ¿no? Pero evidentemente sí hay una mayor presión de los ciudadanos para que no hayan decisiones arbitrarias y que hay un mayor umbral de predictibilidad. Claro, efectivamente, como tú dices, ¿no? El partido escucha y lee los comentarios en las redes sociales chinas, ¿no? Pero claro, es verdad que inmediatamente los borra apenas puede, ¿no? Pero de todas maneras, si el mensaje ya ha sido dado y por lo tanto es escuchado, si se quiere, por el partido, ¿no? Bueno, y respecto de ¿cómo se llama? Bueno, obviamente se han fijado el objetivo de Taiwán, seguir lo de Hong Kong, todavía quieren terminar de cerrar todo lo que han hecho hasta ahora, que es bueno, alinear totalmente Hong Kong sobre el sistema chino. Y también se ha previsto un aumento del gasto militar, ¿no? Del 7%, que tiene que ver obviamente con el tema de seguridad, ¿no? Sí, o sea, eso parte de una lectura del entorno estratégico que ya se había hecho en el 20º Congreso del Partido Comunista, ¿no? Porque China entiende que existe que China es objeto de una estrategia multidimensional de contención y supresión, ¿no? De contención militar a través del sistema de alianzas de Estados Unidos en el Indo-Pacífico para cortar la proyección marítima de China y dificultar las relaciones de China con su vecino, ¿no? En el campo económico, debilitarla mediante sanciones y la promoción de dinámicas de desacoplamiento. En el campo de la ciencia y tecnología, pues mediante restricciones, prohibiciones y sanciones a empresas chinas, ¿no? Entonces, se entiende que estas dinámicas tienen un correlato con el desarrollo de China, ¿no? Lo que mencionabas con respecto al presupuesto, pues sí, o sea, esto va en la línea de una estrategia de modernización básica de las Fuerzas Armadas de China para el año 2027, ¿no? Entonces, se está dando un aumento de presupuesto de defensa de 7.2%, que por cierto está por encima del crecimiento económico estimado, que es del 5%. Lo curioso es que este porcentaje está debajo del 23.6% de Japón o el 13% de India, o incluso el 13.6% de aumento de Taiwán. Pero evidentemente sí se entiende que el fortalecimiento de la seguridad y la defensa es fundamental, ¿no? En el discurso de hoy, Xi Jinping dice que el Ejército de Liberación Popular debe convertirse en una gran muralla de acero para defender la soberanía, la seguridad y el desarrollo del país, ¿no? Entonces, y un matiz que hay que hacer es que el Ejército de Liberación Popular no es un ejército estatal convencional, sino que es formalmente un brazo armado del partido, preexiste al Estado, ¿no? Entonces claro, eso es importante hacerlo notar. De acuerdo. Ahora, un tema también muy importante en los últimos días ha sido este acuerdo entre Arabia Saudita e Irán con la intervención de China, y eso claramente representa un gran triunfo diplomático para China, ¿no? No, por supuesto, es una negociación que llevaba ya por lo menos dos años, ¿no? Y que la lideró pues Wang Yi, que en ese entonces era canciller y que actualmente es el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido, ¿no?
es un miembro del Politburó, por lo tanto es una de las 24 personas más poderosas en la estructura del partido Estado, ¿no? No es el canciller, pero es, digamos, el diplomático en jefe después de Xi Jinping, ¿no? Yo creo que esto es algo que para China tiene mucha importancia por varias razones, ¿no? Por un tema de prestigio como gran potencia, partiendo también de la importancia relativa que tiene el Medio Oriente para China, una región en la que China ha evitado alinearse con una potencia regional y ha profundizado sus relaciones económicas y políticas tanto con Irán como con Arabia Saudita, ¿no? O sea, China tiene un acuerdo de cooperación estratégica con Irán y con Arabia Saudita tiene una asociación estratégica integral, ¿no? Por supuesto, China no pretende en un futuro inmediato ser el garante de la seguridad teniendo una presencia militar fija como la que Estados Unidos ha tenido en la región, ¿no? Pero evidentemente más del 36% de la energía que va a China, especialmente el petróleo, sale de la zona del Golfo y por lo tanto es absolutamente estratégica para el desarrollo del país, ¿no? Ya. China percibe que era un interlocutor de primer orden para poder facilitar este proceso por la relación que tenía con ambas potencias regionales. De acuerdo, Jorge. Muy bien, muy interesante. Vamos a ir, obviamente, siguiendo lo que pasa en China. Gracias por esas explicaciones y eventualmente nos volveremos a encontrar. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Bien.